Ok, creo que ya sé de qué hacer la serie de minifiguras custom. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy con una nueva serie de minifiguras Lego Custom. Y como pudieron ver, la temática del día de hoy fue bastante pedida por muchas personas, y es el famoso juego de terror Five Nights at Freddy's. Mucha gente me estuvo pidiendo que hiciera una serie de minifiguras Lego de este videojuego, y la verdad es que es una temática que a mí me gusta mucho, ya que los personajes se me hacen muy interesantes y bien diseñados, y estuve muy contento de darme cuenta que era una idea que muchas personas estaban interesadas por ver. Como muchos de ustedes sabrán, ya existen algunas figuras Lego de Five Nights at Freddy's, circulando de forma no oficial. De hecho, yo mismo tengo una de Bonnie, mi animatrónico favorito. Sin embargo, estas figuras solo cuentan con 8 de los personajes de la saga, por lo que consideré que sería interesante ver algunos más de los tantos otros personajes que tiene este maravilloso videojuego en forma de Lego. Por lo cual no incluí en mi serie de minifiguras a ninguno de los personajes de los que ya existe una figura Lego, y me centré únicamente en representar animatrónicos nuevos. Así que comencemos con... Empecé con los animatrónicos del segundo videojuego, y naturalmente el primero en la fila fue Withered Freddy. Para su diseño, incluí varios detalles en su torso y sus extremidades para representar las manchas y partes deterioradas del personaje. Su cabeza es una pieza nueva hecha para representar mejor la forma del rostro de este animatrónico, y su accesorio es su micrófono. El segundo personaje fue Withered Chica, la cual tiene una cabeza con una boca bastante abierta en el juego, a través de la cual podemos observar múltiples filas de dientes. Creí que sería bastante complicado representar estos detalles en una pieza nueva para su cabeza, por lo cual opté por utilizar una cabeza Lego normal de base, en la que podemos ver impresas sus múltiples filas de dientes, y encima lleva el resto de su cabeza, la cual funciona como un casco Lego común. Otra dificultad en esta figura fueron sus manos, ya que a Withered Chica le faltan y en su lugar tiene cables colgando. Decidí crear una pieza nueva que se inserta de la misma forma que las manos, solo que tiene forma de cables como los de Chica. Con Withered Bonnie también tuve problemas al diseñar su cabeza, ya que a este le falta prácticamente toda la cara, y el interior es parcialmente hueco, por lo que tuve que hacer que su barbilla sobresaliera y hacer un poco más ancha la parte posterior de la cabeza para que tuviera sentido que se insertara en el espacio para la cabeza Lego común. Con el resto del cuerpo no tuve tantos problemas. Al igual que Chica, a Withered Bonnie le faltan parte de sus extremidades, en este caso su brazo derecho, por lo que simplifiqué el diseño dejándolo sin mano y poniendo un estampado en su brazo que representara los cables colgando de su hombro. El último de los animatrónicos Withered es el favorito de muchos, Withered Foxy, y dado que Foxy es un pirata y su diseño lo exigía, tuve que cambiar una de sus manos por una pieza de Garfio ya existente. El resto de su cuerpo fue bastante sencillo, únicamente incluí detalles impresos que simbolizaran los hoyos y la mugre que tiene en su cuerpo. Su cabeza fue una pieza especial que no representó mayor complicación. Al igual que las dos figuras anteriores, Foxy no tiene un accesorio, ya que muchos de los animatrónicos nunca llevan nada consigo. Además, en las series de minifiguras oficiales, Lego no suele ponerle accesorio a los personajes complejos o que son llamativos por sí solos, así que no vi problema en dejarlos así. Continuando con los personajes de Five Nights at Freddy's 2, el siguiente en la serie de minifiguras fue Marionette, también conocido como Puppet, uno de los animatrónicos más famosos de la saga. Puppet generalmente está en una caja de música que lo mantiene tranquilo, pero cuando sale de ella podemos observar que en realidad tiene un cuerpo muy larguirucho, por lo que para su diseño utilicé piernas largas como las que Lego utilizó para la minifigura de Woody en los primeros sets de Toy Story. Ya que Marionette tiene una cabeza redonda y bastante sencilla, consideré que una cabeza Lego normal sería suficiente y se vería bien. Su accesorio es una versión en miniatura de su caja de música. Mangle fue definitivamente la figura más complicada de toda la serie, y fue de hecho la última que realicé. Ya que su diseño es tan complejo, me permití tomarme algunas libertades creativas y coloqué su cabeza en la parte de arriba de su torso, a diferencia de su diseño real, donde su cabeza va en una de sus extremidades. Tomé como base para su cuerpo un esqueleto Lego, pero de tonalidades grises plateadas.
Las piezas para cada uno de sus brazos y piernas son especiales, y cada una diferente de la otra, ya que Mangle está todo hecho un desastre y tiene más extremidades de las que debería y en lugares donde no deberían estar, por lo que incluso en su brazo derecho lleva otra cabeza. Ya que Springtrap ya existe en minifiguras LEGO y los animatrónicos Phantom de Five Nights at Freddy's 3 no son tan solicitados por los fans, decidí únicamente hacer dos personajes de esta categoría. La primera figura es la de Phantom Chica, la cual no tiene nada fuera de lo común a excepción de su cabeza especial. El diseño de su torso, brazos y piernas está hecho de tal forma que represente el aspecto aterrador y destruido de este personaje. Como accesorio incluye una pieza lisa 2x2 impresa que representa el sistema que utilizamos en el tercer juego para reiniciar la ventilación y otras herramientas. El otro animatrónico Phantom en la serie fue Phantom Freddy, el cual terminó siendo prácticamente igual que su contraparte Withered. Su cabeza es una pieza especial que incluye su característico sombrero y su accesorio es el micrófono que el personaje lleva. Nuevamente, su diseño y su paleta de colores están hechos de tal forma que representen el aspecto destruido y fantasmal de este personaje. Y ahora, una pausa para aprender. Paradoja. Una paradoja es una forma de lenguaje que consiste en utilizar expresiones que envuelven una contradicción. Ejemplo, la manera más rápida de llegar es ir despacio. Fin de la pausa. Como algunos de sus comentarios me sugirieron, decidí hacer al elenco principal de Sister Location, comenzando obviamente por Circus Baby. Ya que Baby es una humana, me pareció adecuado utilizar una cabeza LEGO común con una pieza de cabello que representara el peinado del animatrónico. Su accesorio nuevamente es un micrófono, pero con la paleta de colores de Baby. La parte más complicada de esta figura fue su falda, para la cual creé una pieza especial que se atora entre su torso y sus piernas a la hora de armar al personaje, y que tiene un aspecto muy similar, pero simplificado al de la falda real de Circus Baby. La siguiente figura es otra versión del querido Freddy, pero en esta ocasión se trata de Funtime Freddy, el cual obviamente tiene como accesorio a su marioneta Bon Bon, y en su otra mano su micrófono. Su cabeza es una pieza especial nuevamente, sin embargo es bastante diferente a las anteriores, ya que esta versión de Freddy tiene una forma de la cabeza muy diferente a las dos que vimos antes. El resto de su cuerpo sigue la paleta de colores blancos y pastel que tienen todos los personajes de Sister Location. Valora es uno de mis animatrónicos favoritos, y la verdad me siento bastante contento sobre cómo me quedó su figura. Al igual que Baby, este personaje es una humana, por lo que utilicé una cabeza LEGO común al momento de diseñarla. Su pelo es una pieza especial que simula la forma de la cabeza de este personaje y los adornos que lleva en el cabello. Su accesorio es una de las minirinas, pequeñas bailarinas que acompañan a Valora durante el juego, solo que adaptada como una pieza que puede encajar con otros bloques LEGO. Del mismo modo que Circus Baby, Valora lleva una falda, por lo que utilicé nuevamente el mismo concepto de pieza de falda, solo que con el diseño respectivo de la vestimenta de este personaje. El último de los animatrónicos Funtime es Funtime Foxy, para el cual tuve que crear una pieza de cola especial que se insertara arriba de las piernas del mismo modo que las faldas que vimos anteriormente. El resto de su cuerpo fue bastante práctico, ya que su diseño es limpio y muy pulido. Su cabeza es una pieza especial que se asemeja al rostro del personaje y finalmente su accesorio son las famosas Exotic Butters o mantequillas exóticas que nos regalan al final del juego en Sister Location. El cuarto juego de la saga no es mi favorito, así que únicamente incluí dos animatrónicos en su versión Nightmare, comenzando con uno de los más famosos de este tipo a mi parecer, Nightmare Balloon Boy. Ya que la versión normal de este personaje ya se encuentra en las minifiguras LEGO existentes, decidí buscar otra de sus versiones para hacerlo yo mismo, y me decidí por la más aterradora. Su cabeza es bastante grande, y debido a que es imposible que haga que la parte de arriba flote como en su versión del juego, tuve que representar al personaje con la boca cerrada, lo cual no le quita lo aterrador ni un poco. Este animatrónico es bajito, así que naturalmente utilicé las piernas cortas de LEGO al momento de hacerlo. Me llamaron la atención los filosos dedos del personaje, así que quise representarlos incluyendo de accesorio las garras que LEGO utilizó para Wolverine, pero pintadas del color piel de Balloon Boy.
El otro animatrónico Nightmare en la serie es la cuarta y última versión de Freddy que hice. Este personaje tiene una paleta de colores bastante más oscura, lo cual lo hace destacar. Al igual que Funtime Freddy, su cabeza se diferencia mucho de las de los otros Freddys en la serie de minifiguras, lo cual le da un aire más único al animatrónico. Su accesorio no podía ser otro más que uno de sus Fredless, los pequeños ositos terroríficos que lo acompañan. Para hacerlos, utilicé de base un oso Teddy oficial de Lego, pero con otras tonalidades y su cabeza modificada. Sé que muchos lo estaban esperando, y por eso el penúltimo personaje de la serie de minifiguras es William Afton, mejor conocido como el Hombre Morado. Ya que todas las veces que lo vemos en los juegos es mediante sprites de color totalmente morado, la figura fue muy sencilla de hacer. El torso, brazos y cabeza son todos morados, con la excepción de la pequeña placa de guardia que lleva en el pecho. Además de que quise mantener en sus ojos y boca el diseño 8-bit con el que siempre vemos al personaje. Como sus apariciones son muy ambiguas, muchos discuten si lo que lleva en la mano es un teléfono o algún tipo de arma. Sin embargo, ya que sabemos que él es el asesino de los niños en el juego, creí que lo más adecuado sería incluir un cuchillo con el personaje. Y finalmente, la última minifigura pertenece a Helpy, el tierno animatrónico que nos ayuda durante Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, y que más tarde volvería a aparecer en Ultimate Custom Night. Ya que es un personaje muy bajito, lo lógico era utilizar piernas cortas al igual que con Balloon Boy. Su cabeza es una pieza especial y su diseño es bastante sencillo, ya que el personaje no es muy complejo. Para complementar, incluí un globo con él como accesorio, como los que salen en su juego cuando completas alguna tarea o minijuego de forma correcta. Como ya es costumbre, hice un instructivo que incluye a todas las minifiguras de la serie y las muestra de forma ordenada. De igual forma, diseñé la bolsita donde se venderían las figuras de estos increíbles personajes. Y eso es todo. La verdad me siento bastante contento. Fue la serie de figuras más compleja y tardada que he realizado hasta ahora, pero viendo el resultado final me siento más que satisfecho. Me encanta cómo quedaron todos los animatrónicos representados en su figura Lego. Díganme en los comentarios cuál fue su figura favorita y comenten de qué otras temáticas les gustaría ver minifiguras Lego Custom. Agradezco todo el apoyo que le dan a estos videos, ya que me motiva mucho a seguir haciéndolos. Por último, me gustaría mostrarles algunos fanarts y proyectos que algunos de ustedes me han enviado. Me encanta ver cómo explotan su creatividad al igual que yo. Muchísimas gracias por su entusiasmo, dejen su like si les gustó el video y suscríbanse al canal para ver mucho más. Yo fui Insomniac, hasta pronto.